¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Luis Pesquera. Los saludo con mucho gusto, Luis Hernández. Vamos a platicar, en todo caso, mejor dicho, vamos a explicar la razón por la cual escogí la encíclica magnífica Humanitas. La idea me vino a la mente en el aula, en el salón de clase, cuando mencionó usted en una de las noticias que esto ocurriría. Entonces dije, qué interesante que el Papa León XIV se pronuncie por un tema tan profundo en cuanto a la afectación que tiene en la sociedad. Así que ese fue el momento en el que decidí esperar a que se publicara el 25 de mayo la encíclica, porque al final de cuentas en ese texto, en ese documento, entre otras aspiraciones, era la de buscar respuestas a muchas de las dudas que tengo. Satisfice, por supuesto, luego de leerla, pero aún pues es un documento que seguramente debe seguir vivo y utilizándose por su importancia y su trascendencia. Por esa razón me incliné a utilizar la encíclica porque en realidad también busco eh, profundizar y reflexionar sobre temas que en lo cotidiano afectan la vida de las personas. Siendo así, mi interés entonces, bueno, el objetivo que pretendo con esta explicación de la encíclica es eso, básicamente ofrecer una lectura de los desafíos que se plantean en lo cotidiano, en el día a día, en lo que sucede. Explicar el documento es un desafío porque, como bien dice, esta es una clase de teología no de doxa, y entonces lo que implica es solamente, pero ahí está la complejidad, el explicar el texto sin disminuir su trascendencia, sin disminuir la importancia que tiene para la sociedad, para la humanidad, ¿no? Sin que se le baje un gramo a esa fuerza que tiene el diálogo que se sostiene con el documento. Y entonces detenerse en algunos fundamentos y principios de la doctrina social, por ejemplo, es obligado, la misma encíclica lo maneja. Sin embargo, la tentación de no ahondar con una opinión, pues sí, es mucha, así que el esfuerzo solo por explicarlo, pues es bastante importante. Así que comencemos este apasionante viaje que es el de la encíclica Magnífica Humanitas. Son 5 los capítulos, todos de una fuerza y una profundidad muy importante. Inicia con el capítulo 1, un pensamiento dinámico fiel al Evangelio, y culmina con el capítulo 5, la cultura del poder y la civilización del amor. Eh, Todos los capítulos son impresionantemente profundos. El 3 y el 4 en lo particular me hicieron pensar la relación que se tiene con las nuevas tecnologías, pero bueno, sirva nada más como una mención, no como doxa. Sigo comentando pues que en esos 5 capítulos la encíclica guarda y tiene aprendizajes muy poderosos y con mucho gusto los vamos a explicar. En el capítulo primero se expone la doctrina social de la Iglesia que se ha desarrollado históricamente a partir de la relación que se tiene entre el Evangelio y las transformaciones sociales de cada época. El texto señala que la inteligencia artificial, por ejemplo, y eso lo viene tocando desde la introducción, no debe entenderse únicamente como un problema técnico o como una emergencia aislada, ¿no? Sino como una transformación histórica que interpela las categorías tradicionales de la doctrina social y, por supuesto, exige un desarrollo adicional, ¿no? Ahí en ese capítulo se describe a la Iglesia como una institución que camina con la humanidad, y eso es muy relevante en el mismo documento porque expone cómo participa en las dinámicas sociales de la sociedad sin identificarse plenamente con estructuras políticas o estatales. El documento afirma que la Iglesia, de hecho, reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad política y comunidad eclesial. Ese es un valor que no suelta en ningún momento el Papa León XIV en su documento, en esta encíclica. De hecho, en ese mismo capítulo considera que su misión implica acompañar las cuestiones humanas concretas relacionadas con la justicia, las instituciones, la economía
y la convivencia social, que son aspectos fundamentales a tocar en esta encíclica. De hecho, en ese marco, el texto implica que la Iglesia mantiene una relación de diálogo con las ciencias humanas y sociales, y entonces ahí menciona a la filosofía, a la economía, a las ciencias políticas, a las ciencias sociales, pero todas presentadas como herramientas que ayudan a comprender las dinámicas culturales y económicas contemporáneas. El documento, de hecho, sostiene este diálogo, por supuesto, con las personas a las que va dedicada, pero sostiene que ese diálogo que se da con los temas que estoy platicando en ningún momento sustituye el Evangelio, sino que permite interpretar de manera más profunda las situaciones históricas y problemas sociales. O sea que el Evangelio es importante también porque en ese acompañamiento, dice el documento, la sociedad se va encontrando con las enseñanzas de la iglesia. De hecho, más adelante en ese mismo capítulo, se desarrolla la idea de la doctrina social como ese discernimiento comunitario, ¿no? El texto afirma que esta no constituye un sistema técnico cerrado ni un modelo económico político único, sino un conjunto de principios, criterios destinados a orientar el análisis de la realidad histórica. La verdad aquí es presentada como un bien que debe compartirse y no como un instrumento de dominio. Eso es algo que durante todo el documento lo va detallando, y en ese contexto pues se mencionan conceptos como la pluralidad, la diversidad de experiencias, la participación comunitaria, ¿no? La mayor parte del capítulo está dedicado a un recorrido histórico del magisterio social desde el siglo XIX hasta el presente, y ahí explica que la doctrina social comenzó a configurarse de forma sistemática con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, justamente de la narrativa corriente donde el Papa retoma lo que va a ser su papado y lo empieza a mostrar en este documento que ahí mismo justo lo explicaba, porque recuerda en esta encíclica, Magnifico Humanitas, que León XIII abordó cuestiones relacionadas con el trabajo, el salario justo, la propiedad privada, la organización obrera y las relaciones entre capital y trabajo. Entonces, es una suerte de continuación a ese esfuerzo, a ese papado que León XIV retoma de León XIII, y en el texto que desarrolla en esta encíclica, el Papa León XIV pues describe el desarrollo que esa tradición doctrinal ha tenido pues a lo largo de los años, ¿no? Mencionando a los diferentes papas y sus aportaciones, como Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, el mismo Concilio Vaticano II lo explica ahí. En cuanto a aportación, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, incluso Francisco, también en cuanto a su aportación relacionada con la ecología integral, la fraternidad universal, etcétera, también entra en esa explicación del capítulo 1 que León XIV nos entregó en su encíclica Magnifica Humanitas. El capítulo concluye señalando que la doctrina social de la Iglesia se ha configurado como un corpus dinámico de principios y criterios interpretativos que busca responder a las preguntas planteadas por cada época histórica. Sin duda trascendente lo que nos menciona en el capítulo primero, para arribarnos al capítulo segundo en cuanto a sus fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia, y se concentra en fundamentos antropológicos, teológicos, sociales de la doctrina de la Iglesia. En ese capítulo afirma su autor, León XIV, que la doctrina constituye una forma de sabiduría capaz de orientar la vida personal y social en un contexto de inteligencia artificial y de transformación digital contemporánea. Ese documento explica que los principios de la doctrina social deben ser considerados conjuntamente, puesto que reclaman y se iluminan mutuamente. Menciona prácticamente todos los principios de la doctrina social, como el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, la justicia social, el desarrollo humano integral es lo que desarrolla en ese capítulo, y presenta como fundamento principal
la idea de que el ser humano es creada a imagen del Dios Trinitario. La persona humana es descrita como un ser llamado a la comunión, a la relación y a la entrega recíproca. Y el texto vincula esa convivencia humana y la construcción de relaciones solidarias. Hace el énfasis constantemente, en todo momento, en esa parte, la figura de Jesucristo presentada como referencia central para comprender la dignidad humana y la vida social. El documento señala que en la encarnación el Hijo de Dios entra en la historia humana y se manifiesta a la humanidad con base en la libertad, la apertura a los demás, la solidaridad y la entrega de sí mismo. Es un momento cumbre del capítulo 2 que León XIV desarrolla en su encíclica Magnifica Humanitas. De hecho, en ese capítulo se indica que los principios deben orientar la acción cotidiana de los creyentes y de las instituciones sociales, particularmente en ámbitos como las relaciones familiares, que tiene todo el sentido la encíclica y su valor, las relaciones familiares, el trabajo, la participación social, la vida pública, la investigación académica, el desarrollo tecnológico. Vaya, trató de abarcar todas las facetas o ámbitos en los que el ser humano tiene capacidad de incidir para tener una mejor vida. En ese mismo texto también hace referencia al papel de las universidades, ¿verdad? Las academias, cómo deben interactuar, su rol, cuál debe ser en la reinterpretación contemporánea de todos estos principios que mencionamos: relaciones familiares, trabajo, participación social, vida pública, investigación académica, desarrollo tecnológico, pero frente a la revolución digital y a la inteligencia artificial. Menciona claramente cómo se tendría que llevar todo este esfuerzo, ¿verdad?, de acompañamiento. Así lo narra en el capítulo, así lo indica, tomando como base estos principios que al final, dice la encíclica, deben orientar la acción cotidiana de los creyentes, de las instituciones sociales en general, ante los desafíos que presenta la inteligencia artificial. Dicho esto, pues es el preámbulo perfecto para lo que viene a conformar ya el capítulo tercero de la encíclica, donde ya se enfrasca en hacernos saber acerca de la técnica y dominio y lo grande que es la persona humana y que seguirá siendo grande ante las promesas de la inteligencia artificial. De hecho, ahí es donde se centra la relación entre técnica, poder y dignidad humana, en ese contexto de la inteligencia artificial. Eso es lo que se describe en el capítulo 3 y analiza el paradigma tecnocrático. Es el paradigma que el Papa León XIV pone sobre la mesa, ¿no?, en su documento, en el capítulo 3, el paradigma tecnocrático, y describe cómo las tecnologías digitales modifican ya las formas de poder, decisión y organización social. Y eso no es algo menor, es algo que debe tomarse en su justa dimensión y actuar en consecuencia. De hecho, el mismo texto, ese capítulo, el tercero, presenta la inteligencia artificial como una herramienta con capacidad de influir en procesos económicos, vida cotidiana, toma de decisiones, producción cultural. Bueno, en algunos casos y en algunas edades ya hasta funciona como amigo, confidente, terapeuta. Entonces, bueno, la incidencia que tiene esta tecnología en la vida de las personas es profunda y el capítulo desarrolla el tema de una manera hermosa y además lo completa con temas como gobernanza tecnológica, que dicho sea de paso, esto tiene un mensaje muy fuerte, sobre todo para las organizaciones, entiéndase empresas, asociaciones, fundaciones, los mismos gobiernos y los estados. Eso es importantísimo mencionarlo. El que hable de la gobernanza tecnológica y que mencione elementos como la responsabilidad, la transparencia, la regulación, la supervisión ética. Incluso menciona los riesgos de la concentración del poder tecnológico, dejan claras las ideas, tensiones y atenciones que León XIV puso sobre su encíclica o construyó dentro de su encíclica para las audiencias a las que va dirigida, que en general puede reducirse a las personas de buena voluntad, ¿no? El documento
Esta encíclica señala que el poder tecnológico, sobre todo el posmoderno, ya está concentrado en actores privados, empresas sobre todo. Incluso hay empresas transnacionales con una capacidad de influencia superior a la de muchos estados. Y eso es un punto muy importante a considerar, muy relevante, porque alrededor de ese aspecto se presentan reflexiones sobre el transhumanismo, poshumanismo, corrientes que aparecen relacionadas con la posibilidad de modificar o superar las limitaciones humanas mediante la tecnología, que ya eso también presenta diferentes paradigmas y desafíos. El texto contrapone esas perspectivas con una visión centrada en los límites, la fragilidad y la dignidad de la persona humana. Todo eso lo platica muy atinadamente en el capítulo tercero. Y vaya, y lo centra, insisto, alrededor de ese paradigma tecnocrático, alrededor del poder tecnológico y de todos los desafíos que presenta para la persona humana. Todas esas corrientes como el transhumanismo y el poshumanismo, pues es inevitable que las relacione, porque, insisto, la posibilidad de modificar o superar limitaciones humanas a través de la tecnología, así aparece en el texto, son impresionantes. Y bueno, pues contrapone esas perspectivas donde se pide que hay que hablar de límites, centrarse en límites, porque la fragilidad y la dignidad de la persona humana así lo exigen. El capítulo desarrolla toda una reflexión sobre el verdadero más que humano. O sea, dice que todos los conceptos anteriores deben estar asociados como gracia, humanismo cristiano y trascendencia espiritual. Y esos elementos es lo verdadero. Y esos elementos, ahí lo dice en el documento, nos hacen realmente más humanos. En el documento plasma que no es la tecnología ni lo que se le puede hacer al humano con ella, sino que puede uno ser más humano, ser mejor, lo dice ahí el documento, si asociamos conceptos como la gracia, el humanismo cristiano y la trascendencia espiritual. Y todo eso, pues ya de cara también al siguiente paso trascendente que es el capítulo 4. En ese capítulo habla de custodiar lo humano en la transformación y habla de tres conceptos fundamentales: la verdad, el trabajo y la libertad. Un capítulo importante como los tres anteriores porque analiza las consecuencias sociales, culturales y laborales que la transformación digital y de la expansión de la inteligencia artificial arrojan en nuestra época. De hecho, uno de los primeros temas que aborda en este documento, en este capítulo, es la relación entre la verdad, democracia y la comunicación. El texto que desarrolla León XIV gira alrededor de la verdad como bien común y analiza el impacto de los medios digitales y de los entornos tecnológicos sobre la construcción del imaginario colectivo. Aparece, por supuesto, la noción de ecología de la comunicación como algo obligado, así lo dice en el texto, es decir, menciona que es difícil no hablar de una ecología de la comunicación cuando ya hay tantos elementos entrelazados e interactuando en la sociedad. En el capítulo 4 más adelante se concentra en la educación. Hace un esfuerzo muy poderoso para hacernos entender, así lo dice en la encíclica, así lo plasma, una necesidad de una alianza educativa. Sugiere la necesidad de una alianza educativa para la era digital, y se asigna a la escuela un rol central en la formación humana y tecnológica de las nuevas generaciones. Se avienta y sigue con ese control de conceptos y narrativa para dedicarle un bloque muy importante también al trabajo. En el trabajo, según el capítulo cuarto, debe abordarse la dignidad laboral, el desempleo, la automatización, transformación digital de la economía, condiciones sociales de los trabajadores y de las familias. Todos esos elementos los pone en consideración, los pone en análisis y presenta referencias
sobre todo a los jóvenes, referencias que hablan de esperanza social, de condiciones materiales necesarias para el desarrollo humano. Ese capítulo desarrolla temas relacionados con la libertad, con la dependencia, el control social, y así lo menciona el texto, ¿eh? No se guarda nada, habla de las dependencias tecnológicas, de la mercantilización de la vida humana, nuevas formas de esclavitud, vigilancia y control social, en fin, el capítulo concluye afirmando la existencia de una responsabilidad compartida frente a estas transformaciones y es fuerte lo que menciona, pero no se guarda absolutamente nada. Habla de la transformación del trabajo, de la libertad, dependencia y control. Es enfático en las dependencias tecnológicas, es enfático en la mercantilización de la vida humana y cuando, por ejemplo, habla de la transformación del trabajo, tampoco se guarda nada hablando de la importancia de su dignidad como derecho fundamental, las advertencias alrededor del desempleo y la automatización para esa transformación a partir del trabajo, lo que debe ocurrir ahora que está dándose la transformación digital de la economía, las condiciones sociales de trabajadores y familias y las nuevas formas de empleo y de precariedad. Es un capítulo estremecedor porque menciona él todo lo que está en juego. Ahí está redactado tal y como lo menciono, no agrego nada, simplemente hago una relatoría de los elementos que menciona León XIV en este capítulo, por demás trascendente, al igual que los anteriores. En todos está transversalmente la idea de la dignidad humana, de la magnífica humanidad que él nos regala en su texto, en su documento, y que es el preámbulo que se necesitaba para poder entender con más claridad lo que el capítulo quinto dio, obtiene o provee a todos los lectores, que gira alrededor de la cultura del poder y la civilización del amor. En ese capítulo quinto lo abordó de forma muy interesante, lo compartió de forma muy profunda y en ese contenido uno puede encontrar postulados relacionados con, por ejemplo, la política internacional, el conflicto, el poder, la paz. Es alrededor de esos temas que más o menos el Papa León XIV tiene para compartir con nosotros. En este documento, de hecho, describe la existencia de una cultura del poder que ya está muy vinculada, demasiado vinculada con la normalización de la guerra. Él habla de que hay una normalización de la guerra, hay un uso ilimitado de la fuerza, el armamento tecnológico también es algo de lo que debemos preocuparnos. La inteligencia artificial aplicada al ámbito militar también es algo que empieza a preocupar y bueno, en ese sentido él lanza sus ideas, su análisis, porque también él habla de la crisis del multilateralismo y las limitaciones de ciertos enfoques de realismo político. En eso también se mete el Papa León XIV y lo hace bastante bien, va ligando todos los conceptos, tanto con el capítulo uno 2 3 4 y analiza, insisto, esa crisis del multilateralismo y las limitaciones de ciertos enfoques de realismo político. El texto incluso menciona que ya hay una urgente necesidad de fortalecer, por ejemplo, la diplomacia, la cooperación internacional, el diálogo entre los pueblos y pues las instituciones multilaterales, que dicho sea de paso, lo explica él, parece que cada vez tienen menos protagonismo. Entonces este capítulo también pues nos introduce a lo que se conoce como la civilización del amor, dicho por él, por sus palabras. Introduce ese concepto, la civilización del amor
asociado a justicia, fraternidad, paz, solidaridad internacional, reconocimiento de las víctimas de los conflictos. Son temas fuertes, son temas muy poderosos. Y todo esto involucrado en la encíclica, así lo menciona él, pues con los temas del desarme, la reconciliación, la construcción de paz, lenguaje público y comunicación política. Resalta mucho la importancia del diálogo, de no actuar conforme a odios, a venganzas, la fuerza del perdón, ¿no? Él habla de estos caminos que hay hacia la paz, como pues la reconciliación, el perdón, pero también el desarme y la reducción de armamentos. Pero todo esto, él menciona, hay una responsabilidad compartida por todos los pueblos, por eso debe haber un compromiso amplio, debe haber educación para la paz, habla mucho de la oración, de la esperanza, de que haya un futuro posible de paz, que haya transformaciones de estructuras que habiliten justamente un reconocimiento de lo que es lo humano, de lo que es lo digno, de lo que es necesario, de lo que es importante, de lo que se requiere, de lo que se necesita para mejorar como sociedad, pero ante todo como individuos, que no se pierda ese acto maravilloso de la oración, el acercamiento para con Dios a través de la oración, la importancia de la reconciliación, del perdón, en fin, todo esto lo menciona en ese capítulo porque para él la civilización del amor es una alternativa que debiera explorarse en este mundo lleno de odios, así lo menciona, de discrepancias, pero que ya no son solo discrepancias de no estar de acuerdo, sino que llevan a guerras, que llevan a conflictos, donde se requiere entonces mayor diplomacia, cooperación internacional y diálogo entre los pueblos. Esta manera de interactuar multilateralmente entre las naciones es lo que él pide y es lo que él considera que debe rescatarse. Básicamente, ¿verdad? Apela a la justicia, a la fraternidad, a la paz, a la solidaridad internacional, a ese reconocimiento incluso que debe hacerse a las víctimas en todo conflicto y que a la luz de los hechos actuales, pues ha quedado olvidado, ha quedado en el olvido, ¿no? Como una conclusión que me parece a mí muy importante en todo caso, sería la de resaltar que en estos momentos la humanidad atraviesa esa transformación histórica que, si bien es cierto, la inteligencia artificial ha acelerado, también no podemos descartar los inventos previos que nos llevaron hasta donde estamos, el Internet, por ejemplo, el uso de tecnologías de la información que nos permite la comunicación satelital. Ahora que ya también tenemos tecnología donde puede movilizarse un vehículo sin piloto, ¿no? Se conoce como drones, en fin, a todas esas tecnologías que de una u otra manera León XIV apela en su encíclica, pues aún y con todo que las menciona y que las aborda, él claramente dice en ese documento que la cuestión justamente no es el hablar y ahondar en la tecnología, no es una cuestión tecnológica en lo fundamental, es una cuestión humana. Y como cuestión humana se tiene que determinar si el progreso servirá a la dignidad de la persona o si terminará subordinando las nuevas formas de poder, control y exclusión. En todo eso se mete, todo eso lo explica a lo largo de la encíclica, lo empieza a esbozar desde el artículo 1 de su argumento, ¿no? Porque si bien es cierto, todo está estructurado por capítulos, pues cada uno de ellos está articulado por ideas, por conceptos, por preceptos, por recomendaciones, incluso hasta por peticiones muy concretas como la de acercarnos más a través del amor y alejarnos de los odios y de las venganzas y tratar de convertirnos en una sociedad más cercana a lo que es la imagen de Dios. Ahí lo plasma en sus diferentes capítulos, en los cinco,
que aborda cada uno de estos temas que son de una trascendencia importante. Él incluso apela a las personas de buena voluntad para que sigan las enseñanzas que se puedan extraer de ese documento y que se puedan compartir con otras personas. Ahí también por eso es que él resalta la importancia de la educación, del esfuerzo institucional que se tiene que hacer para difundir valores, para difundir principios, para abrazar la justicia, pero también para ser solidarios, pero también para convertir esos ambientes de odio en expresiones de paz y de amor. Y todo eso lo platica León XIV, lo expresa, lo dice claramente en la encíclica Magnifica Humanitas que entregó el mundo el 25 de mayo pasado. Sin duda, uno de los documentos importantes a revisar y a releer una y otra vez en estos tiempos dirigidos por la inteligencia artificial. A mí ya solo me resta agradecer el espacio, la oportunidad de este ejercicio. No es nada fácil, es muy complicado explicar un documento además tan amplio, tan profundo como el de el Papa León XIV. Explicar es muy complejo porque la idea es que nosotros hagamos ese esfuerzo por quitar opiniones, eh, hipótesis construidas, ideas generadas a partir de un documento tan provocador. Por eso es difícil hacer la mera explicación, que espero pues haya cumplido con ese objetivo de explicar lo que contiene la encíclica Magnifica Humanitas en la postura y perspectiva del Papa León XIV, con todas las explicaciones que tiene, pero también con toda la tradición que comparte y que abraza, que por supuesto no podría ser de otra manera, trae como herencia del Papa León XIII. Pues muchísimas gracias, hasta pronto.